Hola, ¿cómo están? Minor Show con Academia Vida Fabulosa. Es un placer estar de nuevo contigo, principalmente porque tenemos, como siempre, un gran invitado en el campo de las finanzas. Es un tipazo, tiene muchísimos años de estar en las finanzas, ya nos ha venido colaborando, ayudando en los últimos 3 webinars y hoy está más entusiasmado, más emocionado que nunca para ayudarnos con este asunto de entender las finanzas. Si tú ya eres un experto financiero, esto no es para ti. Pero si tú eres una persona que eres natural para los negocios, has aumentado los negocios, eres muy bueno recaudando dinero, haciendo dinero, pero no sabes, no entiendes muy bien las herramientas financieras, esto es para ti. Con ustedes aquí les presento a mi gran amigo Denis Omar Vázquez Marín. Denis, estás un poquito... There you go. Ahí está. ¿Cómo estás, Denis? Muy bien, Minor. Como siempre, muy contento y saludos a todos los empresarios de Latinoamérica. Desde aquí, pues, desde este recinto, espero pues contribuir en algo a esa preparación en estos tiempos de crisis. Perfecto. Denis, hablamos la vez pasada varias cuestiones, tuvimos varias situaciones, vimos todo lo que es el balance general y ahora lo que vamos a hacer es dar un breve repaso a eso para poder rápidamente meternos en el asunto de hoy. Así que déjame ir de una vez aquí. Si quiere, puedes tú ir repasando lo que vimos la vez pasada a grosso modo lo que vimos la vez pasada. Claro que sí, Minor, con gusto. Adelante, Denis, adelante. Bueno, sí, en los primeros webinars habíamos hablado principalmente de darle valor. Un punto interesante en lo que hemos hablado ya en los webinars anteriores es darle valor a la empresa. Es un tema muy importante para los micro y pequeños empresarios. Hay empresarios que se pasan años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, noches sin sueños, y no tiene su empresa no adquiere el valor que ellos buscan. Y ese fue uno de los temas primarios que hablamos, darle valor a la empresa. Luego pasamos a hablar sobre herramientas financieras como informes de caja, balance general, inclusive okay. lo hemos ido detallando para mejor explicación a los que nos están viendo, los que nos están siguiendo. Y hoy hablaremos algo de gastos. Ya hablamos de la parte de los ingresos, hablamos de la parte de los costos y hoy nos concentraremos en el área de gastos. Perfecto. Así como lo decía Denis, entonces vamos a revisar rápidamente. Hablábamos de, primero que nada, de nuevo, la bienvenida, de que esta es administración en tiempos de crisis para emprendedores no financieros y ya estamos en el cuarto capítulo, en el cuarto webinar. Si tú no entiendes algo hoy, ve atrás y revisa las otras 3 conferencias que hemos hecho para que puedas entender más. La semana tercera, la semana pasada, como dijo Denis, vimos detalles del estado de balance general con los ingresos, diferentes ingresos como A, B, C o todo lo que tenga tu compañía y hablamos del balance de situación. Hoy es el cuarto webinar y vamos a hablar detalles del estado de balance general, enfocándonos principalmente en los costos y siempre viendo todo esto desde el balance de situación. Nosotros somos sus servidores, Minor Schultz y Denis Vázquez con Academia Vida Fabulosa. Y de nuevo, si tú ya eres un experto financiero, esto no es para ti. Pero si tú todavía no entiendes a fondo lo que es un balance general, lo que es un estado de cuenta, tienes problemas con ingresos, gastos y costos, estás en el lugar perfecto porque vamos a hablar de herramientas financieras para tiempos de crisis, para que puedas desempeñarte mejor en esta crisis y también que te sirva todos los días del resto de tu vida. Hablamos la semana pasada de la razón fundamental
de todo negocio que la base es crear valor para los clientes, para todas las personas que estén involucradas. Hablamos de que el valor, de que el mercado solo te da dinero a cambio de la creación de algún tipo de valor, ya sea que tú haces algo mejor, más barato, más bonito, más rápido, más económico, lo que sea, pero tienes que aportar algún valor. Hablamos de los conceptos básicos en finanzas. Si necesitas más ayuda con esto, vean los webinars anteriores porque hoy solo los vamos a nombrar. Vimos el flujo de efectivo y el buen manejo de un presupuesto. Hablamos de la creación de valor, de que el valor se refleja en el balance general. Hablamos de las metas de la empresa, de los elementos básicos financieros y todas las herramientas que necesariamente son utilizadas en un buen manejo de empresas. Hablamos de los informes diarios, del balance general, del estado de resultado, del estado de flujo de efectivo, que son los que se combinan juntos para darnos en realidad la huella digital del negocio, para que nos dicen exactamente cómo está el negocio. Vimos los usos prácticos del balance de situación, que íbamos ahí cuando queríamos ver detalles de cuentas bancarias, detalles de cuentas por cobrar, detalles de cuentas por pagar y detalles de inventario. Estábamos hablando de detalles porque eso no se ve en el balance general, sino más bien en el balance de situación. Hoy lo que vas a aprender rápidamente es, si te quedas hasta el final, vas a poder entender cómo esta herramienta te ayuda al control de precios de compra, te ayuda al control de un presupuesto aprobado para que no te excedas, te ayuda a la sustentación de compras, evita el despilfarro porque te da como lo dije anteriormente, una huella digital bastante acertada de lo que está pasando. Pero, Denis, tú entiendes más de eso. Si quieres comentar algo más que se me haya quedado que no comenté. Sí, Minor, no, con gusto, con gusto. No, sí, estos puntos y otros, pero estos creo que son los más importantes. El área de gastos, que es el tema que vamos pues a detallar hoy. El control de precios. Hay veces que por efecto del mal manejo de del efectivo, el mal manejo de los fondos de una empresa, en ocasiones no hay un criterio formado en lo que es la buena compra. Hay veces que las compras no se hace cotizaciones. Se debe cotizar y no tanto en cuanto al precio que nos van a vender, sino también la calidad del producto. Hay muchos factores donde el empresario tiene que hacer o mejor dicho, invertir un poquito más de tiempo para revisar precios, calidad del producto, porque cuando uno entra a esas compras muy apuradas, en cierta manera está haciendo perder la empresa. Igualmente el presupuesto de la empresa. Los gastos tienen que estar sujetos a un presupuesto ya aprobado por la junta directiva, el administrador o el empresario. La sustentación de las compras, no puede haber compras, no puede haber derogaciones, no puede haber cheques, pagos sin una debida sustentación en cuanto a documentación. Y por supuesto, el evitar el despilfarro. Por decir algo, si voy a comprar diferentes productos, no voy a comprar en exceso, sino lo justo para efecto de no estar violando o no estar que el dinero de la empresa, cuidarlo. Perfecto. Sí, porque especialmente en estos tiempos de crisis, Denis, antes los negocios creo que perdonaban más, que se podía ser un poco más flexible, entre comillas, ser un poco menos detallista en los gastos, porque pues había una cierta balanza económica. Estábamos en tiempos económicos bastante buenos, pero creo que cuando el mundo empiece a girar de nuevo en la parte comercial, yo no creo que vamos a estar más que todo en una situación de recesión,
Así que es súper, súper, súper importante que podamos mantener el dedo en cada reglón del presupuesto, en cada reglón de gastos, que se sustenten todas las compras para así evitar no cualquier despilfarro, pero cualquier gasto que no sea necesario, más bien, ¿no? Sí, Maynor, quería agregar algo en este punto. Yo no soy idóneo para hablar estos temas, pero en las escrituras bíblicas hay una sección que increíblemente habla de administración de empresa. Como muchos recordarán los tiempos de las vacas gordas y las vacas flacas. En los tiempos de las vacas gordas se hacía reservas. Los inventarios se llevaban en una forma estricta por el hecho de que hay momentos de abundancia, hay momentos donde uno puede como ser un poquito flexible, pero siempre van a venir épocas donde están las vacas flacas. Entonces, ¿qué significa? De que estos criterios que tú pusiste hace poco, estos 4 puntos importantes, deben aplicar en tiempos de vacas gordas y en tiempos de vacas flacas. No debe haber diferencia, por el hecho de que si los tiempos son de abundancia y yo voy a comenzar a comprar sin control, a tener un total despreocupación por nuestras compras, cuando vengan los tiempos de crisis como el que estamos ahora, ten la plena seguridad de que no vamos a poder tomar buenas decisiones, porque prácticamente lo que no hicimos en la abundancia, menos lo vamos a poder hacer cuando no tenemos nada. Perfecto. Entonces, ese es el punto. Entonces, aprender en estos momentos prácticos, consejos prácticos para poder tener un mejor control en el precio de las compras, un control de presupuesto aprobado, sustentación de compras y de nuevo, muchísimos detalles más que Denis a lo largo de las conferencias nos va a ir pronunciando para que usted tome nota y pueda aprender un poco de finanzas en estos tiempos del coronavirus. Como lo decíamos, todo va atado a esta danza entre los diferentes estados financieros. Tienen que necesariamente existir todo el tiempo para poder nosotros no solo derivar información de una fuente, pero de todas las fuentes necesarias para obtener una información acertada. Aquí está el balance de situación, pero no vamos a hablar de él, sino que vamos a hacer un análisis práctico. Así que, Denis, cuéntame un poquito acerca de este análisis práctico que piensas hacer ahorita, que pongamos el sheet de Excel. Claro que sí. Solamente quiero recordar, pues, a los que nos están viendo y oyendo, de que comenzamos el punto importante en el balance general, que fue los ingresos. Posteriormente pasamos a costos, que eso tuvo que ver mucho con el balance de situación por el hecho de que son cuentas relacionadas entre ingresos, cuenta por cobrar, y costos, que tiene que ver con cuenta por pagar. Eso lo vimos en seminarios pasados. Hoy vamos a hablar de gastos, que como ya lo vimos, los gastos tienen que ser muy controlados, igual que todos los componentes del balance general, pero en especial los gastos, por el hecho de que los gastos no tienen esa contrapartida que pudiera tener los costos, porque al momento de tener costos significa que esa materia prima va a ser transformada y se va a convertir en ventas. Y los gastos no, los gastos prácticamente son, para muchos empresarios, son como una especie de pérdida, pero el empresario tiene que ver el componente de gastos de que si no fuera por ellos, la empresa no caminaría, por decirte algo, salarios, combustibles, alquileres. Si no hubiera estos componentes de gastos, que nuevamente para algunos empresarios son una molestia, duele pagar en algunos casos estos gastos, pero si te pones a ver, los gastos, igual que los otros componentes como costo de ingresos, es de mucha importancia en una empresa. Si son bien llevados, si son bien controlados y siempre sujetos a presupuesto, realmente estos gastos son importantes para la operación de la empresa. Perfecto.
Muy bien. Entonces, tú me dices aquí dónde quieres que yo, hacia dónde. Estamos bien aquí, Minor, y vamos a comenzar con salarios. Como ejemplo, nuevamente recordándole pues a nuestros, los que nos están viendo, siguiendo y oyentes, estos son ejemplos muy sencillos para poder explicarles a esos empresarios no financieros, que como dijiste, Minor, pueden conocer ellos sus negocios, pero no manejan en una forma eficiente las herramientas financieras para que su negocio sea bien llevado y con buenas decisiones. Vamos a comenzar con salarios. Y hay un aspecto importante que yo quiero señalar aquí. Y espero que me comprendan los empresarios, pero este comentario lo voy a hacer para el bien de todos ustedes. Y es el hecho de que en este renglón de salarios no solamente están nuestros empleados, que hacen de que la empresa sea productora, haya operaciones. ¿Por qué? Porque ellos son los que despachan, los que atienden al público, la gente de administración, etcétera. Ahí en ese renglón de salario también están los empresarios. ¿Y por qué? Por el hecho de que yo siempre recomiendo de que el empresario debe ponerse un salario. El empresario tiene que ser empleado de su propia empresa. No hay otra. Hay empresarios donde no quieren entrar en el rol de empleado. ¿Y qué significa? No tienen un salario fijo dentro de la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? De que cada quincena que viene, por supuesto que el empresario tiene gastos personales y no tiene el control debido de ese gasto que él personalmente tiene y lo aplica a su propia empresa. Cuando tú vas a ver, ese empresario ha cobrado inclusive ganancias de 5 años hacia futuro, ganancias que la empresa todavía ni siquiera ha cobrado, ni siquiera se lo ha ganado. Y ya el empresario está cobrando nuevamente ganancias ni siquiera del mismo año operativo. Entonces, ¿qué significa? De que el mejor consejo que estoy dando en ese renglón de salario es que el empresario se fije una meta a ganar. Si quiere cobrar 5,000, 10,000, ok, él es el empresario, toma sus decisiones, pero que no se pase de eso fijo, de lo que él mismo se fija. Voy a ganar $5,000 como ejemplo mensualmente, y que él se gane, o mejor dicho, cobre esos $5,000 sin lesionar a la empresa, por el hecho de que ese es un renglón que por lo general en las empresas que yo hago consultoría no hay el control, y no comienza con los empleados, comienza con el mismo empresario. Denis, yo creo que si uno escogiera los 3 mayores errores financieros que comete un empresario, creo que ese definitivamente, el no asignarse un salario, definitivamente está entre esos 3 problemas. Porque yo, todas las personas que he visto, principalmente los emprendedores principiantes, casi nunca se ponen un salario, y muchas veces porque el negocio al principio no da para tener un salario. Pero luego, cuando empieza a dar también el negocio, tampoco se asignan un salario, y al principio toman muy poco o nada de dinero, pero después generalmente terminan tomando demasiado dinero y muchas veces llevando el negocio a la quiebra. Así mismo es. Y Minor, y para terminar el punto ese, que nuevamente yo espero pues que los empresarios que nos están siguiendo comprendan este consejo, este mensaje que le estoy dando yo. En el primer webinar que nosotros hicimos, Minor, yo dije, tuve una idea donde yo le decía que si ellos mismos no tienen control de sus gastos, si el mismo empresario no tiene control de sus propios gastos personales, menos van a tener control de la administración de su propia empresa. Entonces, como tú dijiste, antes de que pueda llevar a su empresa, a su propia empresa, esa empresa que, como dije, de tanto sacrificio, noches sin sueño, pensando cómo van a hacer ahora en estos tiempos de crisis. Imagínense cómo voy a que la empresa sobreviva este difícil momento, no teniendo el control
de salario, el control del dinero del mismo empresario, creo que jamás va a poder esta empresa poder salvar o poder levantarse de esta situación de crisis. Perfecto. Entonces, Denis, nos movemos al spreadsheet, a la hoja de cálculo, y podemos empezar a hablar, si tú quieres ir señalando ahí los diferentes renglones donde tú quieres expandirte. Ya empezamos con salarios, que definitivamente también hablamos de eso bastante en el webinar pasado, y dijimos que era un renglón que lo ponías tú en amarillo porque justamente era para llamar la atención a la hora de hacer un análisis financiero, poder tener muy claro que ese es uno de los problemas, entre comillas, que se dan justamente en las finanzas de las empresas. Claro, Minor, yo le recomiendo a los empresarios que cuando hay cierres de cada mes, hay algo que el empresario debe entender, el administrador de empresa debe entender, de que mientras más corto haga estos análisis, apenas que salen en caliente, por decirte algo, los informes, balance general, balance de situación, todos los balances, todos los informes que hable de la actividad operacional de una empresa, apenas que sale, sentarse con el contador, sentarse con su financiero, analizar cada renglón, cada centavo, dónde está mi plata, qué se hizo este dinero, qué se compró, qué no se compró. ¿Para qué? Para efecto de tomar decisiones antes de. Veamos algo, siguiendo con, después de salarios, vemos en el estado de balance general, en el Excel, gastos patronales. Esto es importante, Minor, que si bien es cierto, no tiene un color, como yo digo, ¿no? Yo pongo amarillo, verde, rojo, dependiendo de las áreas que yo quiero analizar con la empresa que yo le doy consultoría. Yo comienzo con estos renglones de amarillo, verde, etcétera. Pero veamos la parte de gastos patronales. Hay muchos, estos gastos patronales tienen relación a los salarios que uno paga a los empleados. Esa es la parte que, ponte en mi país, Panamá, todo lo que se gana en salario tenemos que pagar seguro social a los empleados. Hay algunos empresarios de que, por supuesto, no tienen el buen manejo del efectivo, de los fondos de la empresa. Comenzamos a pagar y a pagar y a pagar y nos olvidamos no tanto de estos gastos que son muy importantes e inclusive es muy castigado cuando uno no paga a tiempo estos deberes, estas cuentas por pagar, que es el seguro social y otros impuestos. Pero el tema es de que el empleado, perdón, el empresario llega un momento donde se atrasan estos pagos, pensando de que puede tener una buena venta y pagar estos gastos. Pero hay un problema de presupuesto. ¿Qué significa? De que cada vez que uno pasa un mes y no lo paga, caen recargos, multas e intereses. Pongo un ejemplo. Posiblemente yo pueda pagar $10 de gastos patronales. Si yo no lo pago en ese mes, me caen porcentajes adicionales de costos, que en vez de pagar $10 en ese mes, puedo pagar 15. Si pasa otro mes y no lo pago, en vez de pagar 10, pago 20. Entonces, ¿qué empresa, Minor? Y yo le pregunto a esos empresarios, ¿qué empresa puede resistir no pagar a tiempo temas que me están triplicando mis costos, triplicando mis gastos que no están ni siquiera presupuestados? Entonces es importante que el empresario pague a tiempo estos deberes. Es muy divertido, Denis, que siempre nos enfocamos tanto en hacer ventas, en vender, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta que cierta disciplina nos puede ahorrar miles de dólares. Así es. Que equivalen a, depende de lo que tú estés vendiendo, pues hasta a miles de aparatos, a miles de gadgets, miles de cosas que a lo mejor tengas que vender. No tiene sentido incurrir multas del Ministerio de Hacienda o de la Dirección Tributaria, de donde sea. No tiene sentido incurrir en esas multas cuando sencillamente es cuestión de tener disciplina y hacerlo a tiempo. Entonces,
volvemos aquí, la siguiente línea. Depreciación. Depreciación no es más que ese gasto proporcional de nuestros activos. Puede ser maquinaria, puede ser mobiliario de nuestra oficina. Esa depreciación significa que estos equipos, estos mobiliarios, por ese uso que se le da en la empresa, todos los años recibe o se le descuenta del valor original del activo un porcentaje y va disminuyendo su valor. Pero es importante señalar, Maynor, de que en especial las empresas que son industrias, hay empresas que el año de vida de un equipo, a veces en vez de que ese equipo pueda tener una vida productiva posiblemente de 10 años. Ponme un ejemplo, Denis, pon un ejemplo, porque acuérdate que los que tenemos aquí no somos grandes magos financieros, así que ponme un caso, lo explicamos y claro. Ok, veamos un ejemplo como el que yo siempre pongo, la empresa que hace muebles, productora de muebles, compra materia prima y transforma esa madera con gomas, clavos y fabrica una mesa. Pero ¿qué pasa? Que esa máquina que cortó la madera, la fue transformando, esa máquina, su vida útil simplemente era de 10 años. Hay empresarios que por no renovar constantemente su equipo, se le dañó alguna pieza y van reemplazando esa pieza, pero la misma máquina en sí ya cumplió su año productivo. Su ciclo. Sí, su ciclo productivo, pero ¿qué significa? De que el empresario, por querer ahorrarse, ¿verdad? Una compra nueva, ya está dañando o están mermando los estándares de calidad de esa mesa, porque ya esa máquina es increíble, tiene que ser reemplazada. Por esa razón, los constructores o los diseñadores de esta máquina te dicen cuánto tiempo de vida o ciclo de vida tiene una máquina. Entonces, ¿qué significa? De que hay empresarios que inclusive, porque he tenido esos casos, se dañó la máquina, ya no hay manera de repararla ni comprarle pieza. Comienza entonces a correr, a buscar quién me puede brindar una máquina para mañana. Entonces, esa es la parte donde yo no tengo el dinero, no lo tenía presupuestado. ¿Qué hago ahora? Entonces, caigo en el error de ir a un banco a buscar financiamiento cuando yo pude haber entrado en diferentes decisiones con 5 o 4 años de anticipación presupuestaria para decir, de aquí a 3 años reemplazo esa máquina y puedo entonces tomar mejores decisiones y no afectar mi ciclo operativo. Claro. Otro caso muy típico es el de los carros, ¿no? Cuando la compañía tiene carros y se deprecian a 5 años generalmente. No sé, ¿estoy correcto en eso? Eso va a depender de cada país, del ciclo que el Ministerio de Finanzas dicta porcentaje de depreciación a los activos. Y Denis, ¿y esa depreciación cómo afecta el patrimonio de una empresa? No, para nada, no. O sea, los gastos de depreciación, como se dice, ¿no? Son gastos y eso va a la sumatoria de cuando yo voy a hacer declaración de renta, ¿verdad? Ese gasto, ¿verdad? Nos sirve a nosotros para sustentar nuestras operaciones dentro de un periodo fiscal. Ok. Lo que sí es porque mucha gente dice, no, es que la depreciación me va a afectar el patrimonio de la empresa. Y por eso hago esa pregunta para que aclaremos esto. Pero es importante, claro que lo afecta en cierta manera, pero el asunto está de que si tú tus activos los llevas en una forma, como siempre lo estamos diciendo aquí, en una forma controlada, ¿sí? De que todos los años yo aplico un porcentaje de 5 o 10%, no un 20, ni 30, ni 50%, sino equitativamente todos los años el patrimonio no se va a afectar de una forma contundente en un solo año. Okay. Todo es proporcional. Perfecto. Entonces, Denis, continuemos en
ahí si quieres te parqueas, pones tu Sí. ojo, donde tú el siguiente línea y vamos a saltar la área de impuestos y vamos directamente al área de gasto que me interesa. ¿Por qué? Porque está en amarillo. Vamos a entrar a lo que es la parte de gastos básicos. ¿Y por qué gastos básicos, Minor? Por el hecho de que, como le digo pues a las empresas a quien yo le doy consultoría, en estos gastos básicos aquí tiene que haber mejor control, observar bien los picos de mis controles estadísticos. Ponte en la área de electricidad. Si bien es cierto, en muchos países latinoamericanos no somos productores de petróleo. Todo dependemos de las subidas, más que bajadas del petróleo. A diferencia de este periodo de crisis que ahora el petróleo prácticamente está casi en la línea de cero. Pero en otros tiempos, cuando el petróleo inclusive llegó a estar cotizándose más de ciento y tanto de dólares, yo siempre recomendaba a los empresarios que había que tener mucho control en el gasto eléctrico. Si en las empresas productoras, en industrias, si tú terminabas de realizar un trabajo en una máquina, apagarla enseguida. Y claro, teníamos que ver si esta máquina podía apagarse y volverse a prender, volvía a apagarse y volverse a prender. ¿Por qué? Porque hay máquinas que no puede tener este tipo de ciclo de apagar y prender. Entonces, teníamos que ver todos esos puntos. Pero el ahorro importante de electricidad es vital en el control de gastos eléctricos. Un aire acondicionado que se quede de noche prendido, luces prendidas en una oficina. Inclusive, recuerdo un caso de una oficina que yo estaba recomendando cambiar todas las lámparas a lámparas LED. Y el empresario dio el punto y hizo cambiar todas las lámparas y efectivamente en el siguiente mes se vio en la facturación un ahorro sustancial, un ahorro que verdaderamente el empresario quedó asombrado la decisión que había tomado. Entonces es importante que el empresario vea el ahorro eléctrico, porque ahí, eso sí, te digo que si tú comienzas a controlar esto, se va a ver en una forma muy significativa en el patrimonio. También yo tengo un amigo en Colombia, en Cali, Colombia, que él cambió todo, tiene un hotel pequeño, no es un gran hotel, es un hotel muy lindo, pero es pequeño, no sé cuántas habitaciones tendrá, 40, 50, no es nada grande, pero aún así su ahorro de electricidad cuando mandó a cambiar todos los bombillos fueron de $6,000 al mes. Yo no lo podía creer y él me enseñó las facturas ahí, porque claro, es un hotel, así que tienen toda la noche muchas cosas prendidas toda la noche, ¿no? Entonces, $6,000. Entonces hay cosas que en estos tiempos de crisis la gente tiene que ponerse las pilas a buscar no solo cómo crear, sino también cómo ahorrar. Entonces, ¿puedes presentar, Minor, la pestaña donde está el consumo eléctrico, o sea, la estadística? Perfecto, aquí te la voy a poner. Ahí está. Okay. Para mostrarle a los que nos siguen, es importante este informe adicional al balance general. Ahí podemos ver la estadística del 2019 como ejemplo. Quiero volver a recordar, todos estos ejemplos que se están presentando son ejemplos muy sencillos, pero pueden aplicarse tranquilamente en nuestra vida diaria. Podemos ver una estadística de 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, parte del 2020. ¿Puedes bajarlo un poco, Minor, por favor? Ok. Aquí vamos. Por eso te decía, ponte el de ve siguiendo con tu línea para saber yo y estar atento y bajar. Ahí está. Ok. Y abril, como pueden ver ahí el marzo, abril,
¿sí? En marzo y abril, $400, y ahora súbelo un poquito, minor, por favor, que yo también lo voy a subir acá. Y me pongo en junio, mayo aproximadamente, mayo, y pueden ver de que la estadística nos va enseñando en una forma lineal. A mí me gusta la lineal porque lo veo como más explicativo. Veo realmente el comportamiento de un gasto. Yo me puedo sentar con el empresario, el administrador de empresa, y veo las variaciones, los picos del consumo, ya sea eléctrico, ya sea el consumo de combustible, ya sea otro tipo de consumo, donde yo voy a ir viendo y ¿cómo puedo decir? Llamando la atención. ¿Por qué razón? Si ustedes pueden ver, hay un gasto de 380, de 425, de 410, una bajada de 300. Entonces yo voy preguntándole al financiero, preguntándole a mi contador, que me traiga la sustentación del por qué estas disminuciones, por qué estos picos, por qué esta bajada. Porque no es cuestión minor de que en este mes yo bajé a 250, como podemos ver en el ejemplo. Yo tengo que ver por qué razón bajé a 250. Ok, una máquina se dañó o cualquier situación que pudo haber pasado. Yo necesito estar enterado por qué razón bajó mi electricidad, por qué razón subió mi electricidad. O sea, aquí no hay preguntas que no se hagan. Todas las preguntas son buenas. Sí, Denis, de hecho, Denis, algo que otro error que cometemos los emprendedores nuevos es que cuando vemos un ahorro no lo cuestionamos. Sencillamente nos alegramos, nos da mucha alegría ver que, entre comillas, nos ahorramos $4,000 o 5,000 y oye, qué bueno, pero no cuestionamos lo que tú acabas de decir. Y es muy importante porque generalmente cuando no se cuestiona el ahorro o la bajada, tampoco se cuestiona la subida, porque uno internamente como empresario no financiero le da cierta pena con el contador y ir y decirle, oye, ahora sí, ¿qué pasó con esta subida, no? Pero si tú mes a mes vas analizando y como dices tú, gráficamente, déjame hacerte una pregunta, Denis. ¿Qué difícil es para el contador producirte gráficos en lugar de sencillamente números? ¿Qué difícil es producir los gráficos, Denis? Bueno, solamente es tener la voluntad de hacerlo. El contador, para mí, el contador que lo soy, el contador tiene que tener una participación en reuniones junta directiva. ¿Por qué? Porque él conoce financieramente la realidad de la empresa, financieramente. Él debe ser el cura, el sacerdote del empresario. Decirle a él, mira, estás por mal camino. Oye, felicitar al empresario. Oye, tomaste una muy buena decisión, nos ahorraste este dinero. Estoy recordando un ejemplo de hace muchos años, Minor, de que había una máquina en una de las empresas que yo hace años trabajé, y la máquina siempre era subida eléctrica, y todo el mundo decía, no, el problema del petróleo, el problema del petróleo. Pero en ciertas revisiones, qué coincidencia, Minor, que esa máquina, mira qué coincidencia, se dañó. ¿Qué pasa? De que otra máquina, la que se dañó fue reemplazada por no una nueva, pero hacía el trabajo, y se comenzó a ver en las estadísticas, porque ya yo había implementado esa herramienta en ese entonces, desde ya la estábamos ya implementando, y vimos de que había bajado grande la electricidad. Cuando fuimos a ver la máquina, el por qué razón, como dices tú, el por qué del ahorro, por qué bajó, si prácticamente la máquina simplemente pasamos de la A a la B, y nos dimos cuenta de que el toma corriente donde estaba la máquina enchufada tenía un problema eléctrico. No era la máquina, era la cajilla donde estaba la máquina conectada. Increíblemente, el empresario había perdido, como tú mismo dijiste, más de $1,000, $2,000
porque simplemente esa cajilla que reemplazar los cables posiblemente no pasaba de $20, pero ese es el asunto, que uno tiene que estar viendo estas estadísticas. Y ahí mismo vienen también, y no vamos a meternos en eso, Denis, porque ya, pues, ya llevamos 40 minutos y quisiéramos hacerlo un poco más corto, pero de ahí es donde vienen también los comparables de la industria, ¿no? Donde tú puedes tener otras industrias, otros negocios parecidos al tuyo y saber cuáles son los factores, cuánto porcentaje de electricidad, qué sé yo, si es un aserradero, compararlo con otros aserraderos y ver cuánto ellos están gastando en electricidad, porque puede hacer que $5,000 o $10,000 suene mucho, pero cuando se compara con otros aserraderos parecidos del mismo tamaño que producen más o menos lo mismo, nos damos cuenta que más bien está una excelente operación y se ahorran 2 o 3 mil comparados con otros más, ¿no? Pero de nuevo, los comparables es otro webinar, otra cuestión más adelante. Entonces, volvamos a la... Okay, los gastos básicos, Minor, y como dije, ¿no? Esta herramienta de estadística lo podemos aplicar en Internet, podemos aplicarla en consumo de teléfono, podemos aplicarla en combustible y lubricante, que es otro para empresas que utilizan posiblemente el sistema de repartos, posiblemente empresas que dan mantenimiento, que tienen que salir a las calles con sus vehículos para dar mantenimientos, antenas de comunicación o etcétera, diferentes tipos de mantenimiento. Entonces, el control de gastos en cuanto a combustible, en cuanto a reparación de equipo rodante, no sé si lo están viendo allí, sí, exactamente, así es. Vamos a ver acá, sí, un momentito aquí, ok, sí, en la área de seguros. Por esa razón, Minor, recordando nuevamente de que cuando yo voy a sentarme a analizar con los empresarios, yo doy colores a los diferentes renglones para llamar la atención cuáles son esos renglones que quiero atacar primero en los análisis. Posteriormente ya estoy dejando atrás los que no tienen colores, como seguros y alquileres, que no hay mucha variación porque tú compras un seguro para autos, para la empresa, seguros personales, y estos seguros tú los pagas ya sea anualmente, cada 3 meses, entonces no hay mucha variación. En alquileres igual, y otros gastos y servicios que allí en otros gastos y servicios van a colocarse o a registrarse esos gastos que no aplican hacia arriba. Por decirte algo, gastos de periódicos, posiblemente gastos de oficina, se acabó el papel. Hay algunas empresas de que dentro del balance general también segregan gastos de oficina, lo ponen solos, pero hay quienes también lo meten o van a registrar todo en otros gastos, porque son gastos menores, que en el mes puede ser que tú solamente te gastes $100 en útil oficina. Claro que hay empresas que ese útil oficina tienen un alto precio, hay muchas compras en gasto de oficina, entonces simplemente en el balance general se pone un renglón aparte, pero eso es básicamente cómo funciona ese renglón. Ok, perfecto. Entonces, creo que ahí más o menos ya lo cubrimos, pues no todo, pero la mayoría de lo que es importante. ¿Algo más que quieras cubrir, Denis, en el balance? Que voy a ponerlo completo porque para que las personas se recuerden, no me gusta hacerlo al principio, pero se me olvidó. Aquí está el balance prácticamente completo, porque es un documento pues relativamente sencillo, especialmente este que estamos haciendo aquí, para que usted pueda verlo y familiarizarse con él y decirle a su contador de ahora en adelante que usted quiere que le pasen los balances, que es lo que usted debe estar haciendo todos los meses, ¿no? Minor, es importante poner allí, pues, en el ejemplo, si puedes, por favor, es más, de hecho, yo lo voy a hacer acá, lo que es abrir las columnas de presupuesto, okay, para que también ellos puedan ver, ahí está la columna de presupuesto, ¿verdad? No sé si todavía ellos no te pueden ver.
déjame hacerte una pregunta, Denis. ¿Quieres tocar eso? Bueno, sí, ya ahora sí se puede ver. Y te hago una pregunta. ¿Quieres hacer eso como una introducción hacia el próximo webinar para que no se nos salga muy largo? Sino exactamente, que exactamente. Ese era el objetivo mío, Minor. Dejar esto como pendiente solamente a manera de dar un pequeño, una pequeña entrada a los próximos temas, de que el balance general, al compararlo con un presupuesto, y créelo, Minor, te lo digo, se lo digo también a los empresarios, administradores de empresas, y recordarle que nuevamente estos trabajos que se están haciendo, el tuyo, el mío, son para empresarios, administradores de empresas no financieros. ¿Y por qué recalco esto? Por el hecho de que ya hemos presentado en detalle lo que es el balance general. Es otra historia, otro universo cuando estas cifras del balance general lo vamos a comparar contra un presupuesto. Créanlo los oyentes y los que nos están viendo, de que va a ser mucho más interesante cuando entremos en este componente. Perfecto. Entonces, de todas maneras, ahí tuvimos una falla en ese justamente a tiempo. Déjame ver si lo puedo recuperar. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que la próxima semana vamos a estar muy pendientes de trabajar con él, con este presupuesto. Denis, cuéntanos un poquito para el próximo webinar, ¿qué es lo que tenemos ahí en detalle con respecto a ese presupuesto? Claro que sí, Minor. Les pongo un ejemplo nada más. Y yo creo que la mayoría de nuestras madres, de nuestra generación, Minor, la tuya y la mía y la de muchos, pues yo vi a mi madre que ella era la doctora del hogar. Mi padre salía a trabajar y ella se quedaba con nosotros a cuidarnos, a educarnos, ¿verdad? Pero siempre yo la veía con su libreta haciendo presupuesto de gastos, porque mi padre no ganaba mucho dinero. Ella tenía que criar a 2 hijos. Entonces, ¿qué pasa? De que ella jamás, y créanlo que es así, nunca se pasaba de lo presupuestado, lo que se iba a comprar, porque si se pasaba, realmente había un caos en la casa, había un real caos. Entonces, ella, como financiera del hogar, la mera mera, la que mandaba financieramente en la casa, hacía este trabajo, y créanlo, de que ese modelo, si no se aplica a nuestra realidad, de que lo que el empresario no tanto quiere ganar, sino lo que el empresario puede pagar o puede gastar, si no nos basamos en esa teoría, no en la realidad, sino en esa teoría, créelo, Minor, de que no hay crisis que valga, no se vale poder levantar. Okay, perfecto. Entonces, hablamos de que hicimos este análisis financiero práctico. Se recuerdan que estábamos aquí, les dije, de aquí pues no vamos a hablar nada, sino que vamos a ir directamente al análisis práctico. Y eso fue lo que hicimos. Déjenme preguntarles a los que están escuchando ahí, quería comentar un poquito sobre esto, pero no vamos a poderlo hacer. Si quieren lo pueden enviar por mensaje y con mucho gusto les contestamos. Pero díganme, ¿cuál fue el punto más importante de este análisis financiero? ¿Cuál es el consejo que más te quedó en la cabeza? ¿Cuál es lo que tú puedes decir, wow, eso sí yo tengo que cuidar en mi negocio? Eso es lo que quiero oír de ti. Mándame un mensaje, haz un comentario en Facebook o en YouTube o en LinkedIn, manda un Twitter o lo que sea, o escríbele a Denis o a mí para hablar más sobre este negocio. El próximo miércoles los estamos esperando en los miércoles financieros, donde tenemos el lujo de tener a Denis, que ha trabajado en montones de empresas en Panamá, incluyendo el Banco Nacional de Panamá,
y algunas de las corporaciones más grandes, más modernas en Panamá. Y yo lo conozco a él desde haciendo negocios con mis empresas en Panamá, ya probablemente hace unos 15 años, ¿no, Denis? Aproximadamente, y créelo, Minor, y lo digo con mucho orgullo. Creo que, y ese es un punto, brevemente, Minor, no voy a extenderme mucho. Tú dijiste algo de que, dijiste un punto sobre nosotros los que manejamos finanzas. Créelo, de que nosotros los financieros siempre tenemos todos los días algo que aprender. Y créelo, de que hay cosas que nosotros, por más que hayamos recorrido empresas, corporaciones multinacionales, siempre tenemos algo nuevo que aprender. Y creo que por eso eres tan bueno, porque el que es apasionado por una cosa siempre tiene algo que aprender, nunca se le acaba algo que aprender, y por eso es que te admiro y espero que continúes con nosotros aquí el próximo miércoles, donde vamos a estar hablando del estado de ganancia y pérdida. Luego vamos a tener otros webinars de flujo de caja y de preguntas y respuestas para que poder seguir entendiendo la danza, el ballet que existe entre todos estos diferentes reportes financieros, que no son nada más que herramientas, que no solo debes usar en tiempos de crisis, pero absolutamente todos los días, todas las semanas, todos los trimestres, todos los años. Gracias por tu participación. Compartan esta valiosa información con sus amigos, con otros empresarios, con gente que realmente esté llevando situaciones difíciles en este momento, porque queremos ayudar. Esa es la única razón de no tenemos nada que venderte, no te vamos a vender nada más queremos poner nuestro granito de arena en esta crisis del coronavirus. Y hablando de eso, quédense en sus casas, no cojas el riesgo de contagiarte, y por si acaso eres un asintomático, no vayas a contagiar a otras personas. Ayudemos para que podamos pronto controlar esta pandemia. Nos encuentro en todas las redes sociales, como les mencioné anteriormente, y pueden descargar esta presentación en vidafabulosa.com/blog. Ahí van a encontrar un reporte y con mucho gusto pueden bajar la presentación. De nuevo, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Les habló Minor Schultz y Denis Vázquez con Academia Vida Fabulosa, y para nosotros será un honor, un verdadero placer tenerte este próximo miércoles a esta misma hora, depende del lugar donde tú estés, para seguir conversando de finanzas. Muchísimas gracias, Denis. Muchas gracias a ti, Minor, y saludos a todos los hermanos de Latinoamérica. Que Dios lo bendiga, en Latinoamérica, Estados Unidos y uno que otro en España, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, Denis. Cuídate mucho. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Chao, chao.